في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos a Consultas Islámicas, este espacio de Córdoba Internacional TV. Aquí respondemos a sus preguntas, a sus dudas relacionadas con el Islam, con la jurisprudencia islámica, además de explicarles diferentes conceptos y términos relacionados con estos dominios del saber. Y para ello tengo el placer de dar la bienvenida, como siempre, a mis dos queridos y estimados hermanos. A mi derecha, Mohamed Said Jalil, y Tawfiq del Haraq, ¿qué tal? Inshallah, vamos a contestar sus preguntas en la segunda mitad, como siempre, del programa, pero también planteamos diferentes temas de interés que muchas veces pues caen en el olvido o incluso se entienden mal. Hemos hablado de las diferentes categorías de los veredictos, por así decirlo, o las categorías de legislación islámica. Hemos hablado de lo que es obligatorio, de lo que es permisible, lo que aconsejable, mejor dicho, lo que es desaconsejable y lo que es ilícito, que es haram, ¿no? Pero también queda una categoría, una quinta categoría, que es el mubah, lo lícito, ¿no? En general. Hablándonos un poco de esta quinta categoría, por favor. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala mulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. En el nombre de Allah, clemente y misericordioso, alabado sea Allah subhanahu wa ta'ala. Paz y bendiciones sobre su último mensajero profeta Muhammad, sobre su noble familia y sus nobles compañeros, y sobre todos nosotros que estamos siguiendo su sunna hasta el día del juicio final. Amén. La verdad, todos estos juicios o categorías del derecho islámico, de la jurisprudencia islámica, pues ahí está muy bien explícito esta filosofía islámica de cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala. El Islam nos ha planificado pues este camino hacia Allah subhanahu wa ta'ala, cómo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, pero en un camino bien determinado. Cosas que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado de una manera imperativa. ¿Y por qué? Porque siempre está nuestro beneficio ahí, en esta vida pasajera o la otra verdadera, y también nos ha prohibido cosas que ahí está pues el prejuicio, el daño para el individuo, incluso para la comunidad o para la sociedad. Por otro lado, pues hay cosas que la parte dañina o la parte perjudicial más o menos igual a la parte beneficiosa. Y ahí pues Allah subhanahu la ha dejado para la libre decisión del ser humano. Esto es lo que nuestros sabios lo denominan al-mubah, aquel que está permitido, que está lícito, más o menos para entenderlo, aunque la traducción en castellano no significa lo mismo en árabe. Pues todo aquel que la parte del maslaha iguala más o menos a la parte del mafsada, la parte del beneficio, pues igual a la parte del prejuicio, el Islam lo ha dejado pues a la decisión de la persona mukallafa, esta persona que ha llegado a la edad de la responsabilidad legal. Y dos cosas nuestros sabios han enfatizado que son muy importantes. Y la terminología encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala pues no va a premiar o no va a recompensar a lo que, digamos, cumple con este acto y tampoco lo va a castigar. Aunque entendiendo en esta filosofía que hemos explicado, depende de la niya y cómo lo va a utilizar. Al hablar del mubah, lo permitido o lo ilícito, el Islam pues siempre pone estas dos condiciones. Si hay una intención pues de cumplir con este mubah, seremos recompensados, inshallah. Y la pregunta es cómo, dónde y cuándo vamos a utilizar este acto mubah permitido. Si lo vamos a utilizar de las buenas maneras para el beneficio del individuo y de la sociedad, por supuesto, seremos recompensados. Y si lo vamos a utilizar en el daño personal, individual y para la comunidad y para la sociedad, merecemos el castigo de Dios. Para sus preguntas que inshallah contestaremos las pueden enviar a través de estas diferentes vías. Tienen el email que aparece en pantalla y también la página de Facebook de Consultas Islámicas. Hermano Mohamed Said, hay una máxima, una base que es al-aslu fil ashya'i al-ibaha, ¿no? La base es que todo es lícito a menos que se demuestre lo contrario, ¿no?
بسم الله الرحمن الرحim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, wa rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, alabado sea Allah, que la paz y las bendiciones de Allah sean con su amado profeta Muhammad, sus familiares, compañeros y aquellos que siguieron su guía con bondad y rectitud hasta el día del juicio final. Efectivamente existe esa máxima no jurídica que dice que al-aslu fil ashya al-ibaha, pero hay que matizarla, ¿no?, respecto a qué tema estamos o qué tema estamos tratando. Cuando hablamos de la ibadat, esta máxima no sería aplicable, y cuando hablamos del muamalat y el adat y hablamos de otras cosas que salen del marco de los actos de adoración, sí se aplicaría. Sí. Efectivamente, en base todo es lícito hasta que tengamos un argumento que nos detalle la ilicitud o que nos restrinja, digamos, el uso, el acceso a esa, o la permisión hacia ese producto, consumo, porque en base a Allah subhanahu wa ta'ala nos ha permitido todo, nos ha hecho todo cuanto existe en este universo a nuestro servicio. Sahara lakum, dice Allah subhanahu wa ta'ala, ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an min. Allah subhanahu wa ta'ala dispuso para nosotros todo lo que está en esta tierra, y luego wa qad fassala lakum ma harrama alaykum, luego os ha detallado aquello que está prohibido para vosotros. En el aspecto de la ibada, la máxima es a la inversa. Al-aslu fil ibadati at-tahrim hatta yathbut ad-dalil ala ibahatiha. En origen, los actos de adoración son restringidos, son cerrados, son limitados hasta que tengamos el argumento de que sea permitido. Tú no puedes venir y establecer un acto de adoración, un ritual determinado, y decir, no, es que en origen todo es permitido, yo puedo adorar a Allah subhanahu wa ta'ala como a mí me da la gana. En el aspecto ritual, cultural, tienes que tener un argumento, tienes que tener un delil, tienes que tener una referencia en el Corán y en la práctica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No puedes rezar en los tiempos que a ti te dé la gana cuando se trata de los rezos obligatorios, no puedes aumentar el número de unidades, no puedes cambiar, digamos, el mes de Ramadán a otro mes, la obligatoriedad, y no puedes atribuirle una virtud a algo o algún día, algún acto en concreto, algún hecho en concreto, si careces de un argumento directo. Pero respecto al tema de las transacciones, el muamalat o el adat, las costumbres, o el tema del at'ima, el tema del albisa, el tema del ashriba, digamos, la vestimenta, la comida, la bebida, todo entraría en esa máxima de que todo es lícito hasta que tengamos un argumento que demuestre lo contrario. Si alguien por ejemplo, si se descubre una fruta nueva, una verdura nueva, y se vende en el mercado, pues su consumo es lícito de entrada perfectamente hasta que se demuestre lo contrario. Quien diga que esto es haram su consumo tiene que aportar el delil, pues un estudio que demuestre, por ejemplo, que tiene sustancias embriagantes, que tiene sustancias nocivas o venenosas, etcétera. Pero en base, si es algo lícito de entrada, nadie puede prohibir. Y así en todas las transacciones, en todas las costumbres, en todas las cuestiones relacionadas con el trato, los contratos, etcétera, todo aquello que sale del marco de la ibada, en base es lícito, no tienes que aportar el delil a la hora de sumergirte en ello y llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica. Pero en el caso de que alguien te recrimine o alguien quiera negar el permiso de hacer esa cuestión o de tomar cierta sustancia o algún medio, etcétera, tiene que aportar un argumento. Y eso es muy importante saber, porque muchos de los hermanos, digamos, justificándolo por la cautela, que la cautela en este aspecto no es aplicable, porque en base todo es lícito hasta que tengamos un argumento siempre sólido, directo, explícito, de que sea ilícito para prohibir, digamos, un hecho, un consumo, etcétera. Barakallahu fik, hermano Sofía, que hemos hablado anteriormente, sin detallarlo, de lo que hemos llamado lo circunstancial, el ahkam al-wada'iyya, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata y qué términos entran en juego aquí? Sí, esto es lo que es la grandeza de lo que son la jurisprudencia islámica, y sobre todo en su campo más o menos de principios, de estas bases que han puesto nuestros juristas. Es un legado, la verdad, que ha aportado mucho, no solamente a la cultura islámica, sino también hay que reconocerlo, que a la cultura mundial. Aquí los musulmanes, cuando estuvieron presentes en Andalucía, su aporte a lo que es el renacimiento europeo, el paso del derecho islámico al derecho de Napoleón, y de ahí después a toda, me atrevo a decir, al resto de Europa.
Y sin olvidar, por supuesto, el caso español y sobre todo de la escuela Maliki en este caso. De ahí, pues, este apartado que ya hemos detallado en estos días era el apartado del hukm taklifi, el veredicto relacionado a la persona a la hora de llegar a esta edad de taklif. Y siempre lo hemos visto, pues engloba casi nuestra vida en el acto de adorar a Allah subhanahu wa ta'ala, pero también en el acto de la vida en sí misma, el comercio, los contratos. Y ahí, pues, nuestros sabios, a la hora de tratar la parte que del validez o de las condiciones o si este contrato, este acto es válido o no es válido, hay unas circunstancias relacionadas con una condición u otra, depende pues la validez de este acto o la validez de este contrato. Eso es lo que llaman nuestros sabios al-ahkamu al-wada'iyya, más o menos pues relacionados con, primero por al-sabab. Este causante de él depende pues un acto. Por ejemplo, cuando entra la luna o el mes de Ramadán, pues ya entendemos que el ayuno es obligatorio. Sí. Entonces la luna, en este caso el inicio de la luna, pues es una causante, es una razón lógica. Sí. Cuando tenemos el Nesab, cuando ya hemos reunido este mínimo imponible en términos económicos, pues nos toca la obligatoriedad de zakat. Y de esto más o menos este es el primer juicio en este... ¿Qué es la causa, no? Que es la causa de estos ahkam al-wada'iyya. Otro que nuestros sabios lo han hablado, que es el ash-shart. Es la condición donde de ella pues depende pues el acto de adoración o incluso también el contrato. Aunque de una manera genérica podemos decir que estos ahkam o estos juicios nos vamos a encontrar mucho más en el campo de los contratos, en el campo de la transacción económica, mucho más en los actos también de culto y de adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Qué importancia tiene conocer estas reglas circunstanciales, ¿no? ¿En qué nos benefician? Como su propio nombre lo indica, son circunstancias para estatutos legales. Cuando hablamos de la condición y cuando hablamos del sabab, la causa, cuando hablamos del mene, el impedimento, cuando hablamos de as-sihha, cuando hablamos del fasad y el butlan, estamos hablando de condicionantes de un estatuto legal. En ciertas ocasiones, cuando hablamos del shart, por ejemplo, cuando existe el juicio legal, pero cuando carecemos de esa condición, desaparece también el estatuto legal, porque no podemos obligar a alguien a hacer algo si no cumple con esa condición, y hay ciertas condiciones que no dependen de nuestra propia voluntad, de nuestro propio albedrío. Por ejemplo, el mawani', que son, digamos, impedimentos jurídicos que no nos permiten llevar a cabo ciertas cosas. La menstruación para la mujer es un impedimento de la obligatoriedad de la oración y de ciertas prácticas como el ayuno, etc. Entonces está exenta de una responsabilidad moral y luego implica una recuperación, una enmienda, una compensación de esa deuda, cosas que se compensan y cosas que no. Cuando hablamos de sihha y del fasad, hablamos también de condiciones importantes en las cuestiones de al-ibadat. Hay que cumplir con todos los requisitos y las condiciones, y eso nos hace que la práctica en sí es correcta, es válida, pero simplemente hay un aspecto muy importante en la jurisprudencia digamos, de la terminología convencional. As-sihha no significa el qabul. Un hecho que sea correcto no significa que Allah subhanahu wa ta'ala te lo ha aceptado. Jurídicamente tú has cumplido, aparentemente cumple con todos los requisitos. Si fuera un formulario, ese formulario está bien rellenado. Que luego vaya a ser aceptada esa solicitud, ese formulario, eso depende de otro ejercicio que es espiritual y que es de conciencia y que es de devoción y de entrega a Allah subhanahu wa ta'ala y de intención. En el caso del fasad, ciertas cuestiones, si carecen aquí nuestros sabios, y precisamente en el tema de uqud al-nikah, de los actas matrimoniales o de los contratos matrimoniales, diferencian entre al-sihha y el fasad y el butlan, porque el fasad es inválido, no es algo inválido. No has hecho la ablución, entonces tu rezo es inválido. No has cumplido con un pilar en la oración, tu rezo es inválido. Pero en el apartado de los contratos hay una diferencia entre el butlan y el fasad, en las cuestiones que son divergentes. Cuando decimos es aqd batil, significa que unánimemente entre todos nuestros sabios esa transacción o ese contrato es nulo e inválido, porque no cumple con los requisitos.
requisitos. Dependientemente de la escuela jurídica. Efectivamente, pero cuando hablamos del fasad, hablamos de cuestiones divergentes que para algunos es un contrato incompleto y para otros sí puede ser válido. El ejemplo, en el contrato matrimonial, aquella mujer que eso es, se ha casado sin la aprobación de al-wali o sin, digamos, la presencia del tutor en el acta matrimonial, pues para el jumhur es un aqd fasid, pero para el ahnaf, por ejemplo, cuando se trata de una mujer adulta, responsable, mayor de edad, consciente de del paso que va a dar, pues es un contrato válido. Y también hay cosas que, aunque sean sahiha, aqd sahih, o por ejemplo az-zawaju bi niyyat al-talaq, casarse con la intención de divorciarse, pero sin manifestar y sin confesar esa intención. En base, si el acta matrimonial cumple todo, las condiciones, la aceptación mutua, etcétera, los testigos, la dote, el wali, etcétera, pues es un aqd sahih, pero en sí es un nikah fasid porque tiene una mala intención, pero no se ha expresado. Jurídicamente juzgamos los hechos. El faqih no entra en la intención, entra en valorar, digamos, es como si, el ejemplo anterior, si presentas una serie de documentación para una solicitud de algo, pues el funcionario de turno no entra en valorar si se acepta o no se acepta, no hace juicios de valor, se fija si has traído todos los requisitos, el formulario, las fotocopias de tal, pues el jurista hace lo mismo, dice, esto jurídicamente es válido, sí cumple, es un aqd sahih, pero no puedo juzgar las intenciones, pero si hay existencia o constancia de esa intención, el juicio es claramente que no es lo correcto y no sería legal. Por lo tanto, estos datos circunstanciales son importantes para aquellas personas que trabajan en las cuestiones de la jurisprudencia. No es un campo abierto a las personas, digamos, corrientes, pero sí que es una herramienta necesaria para todo aquel que se vaya a pronunciar en la jurisprudencia. Se me ocurre una circunstancia a la cual voy a hacer referencia enseguida, que es la ignorancia. Te voy a preguntar acerca de la ignorancia enseguida, pero, hermano Sofiq, hablando de las diferentes categorías de las acciones, pues se me ocurre la rukhsa, es decir, el permiso que nos da Allah subhanahu wa ta'ala, o su profeta sallallahu alaihi wasallam, y está otro nivel que es la azima. ¿Cómo hay que entender estas dos palabras, estos dos términos, y qué importancia tienen también? Pues esto entra en lo que es la inmensa misericordia de Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado sea. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala, pues nuestra condición de servirle, de adorarle, ha tenido en cuenta nuestra condición humana. Nuestra condición humana es conocida por su debilidad, por ciertas circunstancias de enfermedad, de incapacidad, de muchísimas cosas. Y esto Allah subhanahu wa ta'ala, por su inmensa misericordia, lo ha tenido bastante en cuenta. Incluso toda la filosofía islámica, pues se basa sobre la capacidad en todos los actos. Si algo, pues carecemos de capacidad física, económica, muchísimas, intelectual sobre todo, ahí quedamos exentos, perdonados por Allah subhanahu wa ta'ala. Son una condición, ¿no? Exacto, y esto yo creo que incluso en la jurisprudencia, el derecho romano, el derecho actual, no ha tenido estas circunstancias. Ha tratado pues al ser humano de una manera maquinaria, si me permites la palabra. El Islam no ha tenido en cuenta estas circunstancias. De ahí hay cosas que Allah subhanahu wa ta'ala, a la hora de adorarle, de vivir, de poblar la tierra, de edificar toda una civilización, ha tenido en cuenta, hay cosas que hace falta para el buen funcionamiento de la vida, de la paz, de la convivencia. De ahí Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado cosas que son principios, que son como preceptos que son de una manera original, donde todo el mundo debe estar de acuerdo, porque garantiza la salvaguarda de la vida, de la convivencia, de la paz. Si no, pues cada uno va a matar al otro y vamos a vivir en una jungla. De ahí pues vienen las creencias. Las creencias, pues todo el mundo pues entiende por ellas los 5 pilares del Islam, por ejemplo. Desde Tawhid, pasando por la oración, el asaque, el ayuno y la peregrinación. Ahí, pues, de estos preceptos son de una manera inicial, lo ha legislado Allah subhanahu wa ta'ala, y al cumplirlas hemos visto estos 5 juicios. Hay cosas que son obligatorias, hay cosas que son recomendables, hay cosas que son prohibidas, y aquí entra, pues, el azima, en todo lo que Allah lo ha legislado como principio. De una manera, pues, dicen nuestros sabios, ibtida'an. Kullu ma shara'ahu Allah ibtida'an, a priori lo debemos cumplir. Sí. Salvo si nos pasa algo, nos encontramos en una circunstancia, wada,
que no podemos cumplir con estos preceptos, con estos principios donde está toda la legislación islámica. Ahí entra pues el segundo, que es la rukhsa, el permiso. Depende pues por un udhr shaq, por una excusa lógica, por salud, por economía, por intelecto, o quizás por Allah subhanahu wa ta'ala quiere pues rahma, takhfif, pues disminuir, no quiere cargarnos. Nuestro profeta más de un hadith razona o da el propósito de por qué ha dado este permiso, hatta la ashuqqa ala ummati, que incluso hasta nuestro amado y querido mensajero nos ha tenido en cuenta con este gesto tan noble por su parte, para que no sea una carga, para una dificultad para su umma. Y estos son dos, lo que es azima y lo que es también rukhsa. Se puede decir que la rukhsa pues, se dirige a las vulnerabilidades o debilidades del ser humano, sea por enfermedad, sea por diferentes circunstancias, y la azima pues, se dirige a nuestras fortalezas, a lo óptimo, lo que podríamos como principio, hacer, salvo si hay unas circunstancias, tenemos lo que es la base, luego hay excepciones, y las dos el Islam nos ha tenido en cuenta. Bueno, José, en cuanto a estos dos términos, también alguna cosa que quisieras añadir, pero también la ignorancia. ¿Cuándo se tiene en cuenta que, por ejemplo, ignorábamos que algo era lícito, no es lícito, etcétera? Respecto al tema de la rukhsa y la azima, añadir un aspecto importante que también es materia de trato del faqih. Cuando tenemos un udhr, digamos, hacer algo que no tenemos una excusa jurídica para dejarlo de hacer. Si existe ese impedimento o esa excusa jurídica y lo hacemos, estamos incurriendo en una falta. O sea, si no optamos por la rukhsa, teniendo la excusa jurídica para no hacerlo. En el caso de que sea algo perjudicial para nosotros y algo que nos pueda afectar a la larga y nos puede acarrear consecuencias negativas, estamos incurriendo en una falta. Un ejemplo, los hermanos en Ramadán se plantea muchísimas veces la pregunta, o sea, personas que tienen enfermedades crónicas, que son incompatibles con el ayuno, pero dicen, no, esto es un pilar, a pesar de que tengo el permiso de Allah subhanahu wa ta'ala de dejar de ayunar y luego compensarlo con otras alternativas que me ofrece la jurisprudencia, opto por ayunar para tener más ajr. Aquí no te vas a llevar más ajr, sino incurres en una falta, porque has arriesgado, teniendo una excusa jurídica, alhamdulillah, y estás exento de esa responsabilidad y tienes alternativas. Sharia siempre cuando pone rojas, esas rojas tienen la misma validez a nivel moral. Una persona que no ayuna y paga la fidia tiene la misma recompensa que aquella persona que ayuna y no está en la misma situación del que está en la situación de roja, porque tiene un impedimento, tiene una prueba de la enfermedad, tiene una prueba de ciertas cargas que no le permiten ese ayuno. Y al mismo tiempo esas excusas jurídicas, si no están ligadas con su hikma, digamos, porque hay que diferenciar entre el sabab y el hikma. El sabab es una cuestión que va relacionada con el hecho jurídico. El hikma es la sabiduría que va acompañada. Nos permite Allah subhanahu wa ta'ala romper el ayuno durante el viaje. Entonces, el viaje es una causa que permite dejar de ayunar, pero la sabiduría es la dificultad que supone el viaje. La finalidad. La finalidad. Pero si no está la finalidad y está la causa. Está el viaje, pero no es un viaje costoso. Jurídicamente, el sabab es válido para rukhsa. No entramos, digamos, en buscar siempre la finalidad o el maslaha o el hikma en el tashri', sino nos limitamos simplemente al sabab. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, وَإِن كُنتُمْ عَلَى فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ مُطْلَقَ السَّفَرِ, cualquier viaje. No, otros sabios dicen, no, aquí hay que observar la hikma de ese safar, la sabiduría de ese safar, tiene que ir acompañado con mashaqqa, con dificultad. Pero realmente el marco de trato del jurista es simplemente en la razón y centrarse directamente en los argumentos explícitos y claros. Respecto al tema de la ignorancia, por supuesto estamos exentos de responsabilidad, pero hay un tema que hay que matizarlo. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán nos dice: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ. No tenéis culpabilidad, no sois responsables y estáis exentos de responsabilidad en aquello que os habéis equivocado. وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ, salvo en aquello que ha sido intencionadamente premeditado, con cierta conciencia, etc.
Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Rufi'a an ummati al-khata' wa an-nisyan wa ma istukrihu alayhi". Mi umma está exenta de responsabilidad en aquello que ha sido por error, por omisión o porque han sido obligados, ¿no? Forzados a hacerlo sin su propio consentimiento, propia voluntad. Pero nuestros sabios aquí diferencian entre al-fi'l y al-tark. Cuando somos ignorantes respecto a una cosa que teníamos que evitar, estamos exentos de responsabilidad, de carga moral, porque hemos hecho algo que no deberíamos haber hecho sin saberlo. Por lo tanto, moralmente no tengo ninguna responsabilidad. Pero cuando se trata de tener que hacer algo y no lo he hecho por ignorancia, estoy exento de responsabilidad, pero no me libro de la carga, no me libro de la responsabilidad de compensar ese hecho. Por ejemplo, la oración es obligatoria para todos los musulmanes, o otro ejemplo más práctico, el ayuno. Muchos no saben que cuando llegan a la edad de la pubertad tienen que empezar a ayunar. Y te escriben hermanas diciendo, o hermanos, dices que yo pues hasta los 18 años no empecé a ayunar porque no sabía que era obligatorio directamente a partir de la pubertad. Vale, estás exento de responsabilidad moral porque no lo sabías, pero esos ramadanes que no has llevado a cabo, que no has practicado, que te tocaba hacer, no te libra tu dhimma. O sea, la tabra'u dhimmatuk hatta taqdiha. Aquí no estás libre de carga, no estás libre de deuda hasta que lo compenses. No tienes la carga moral porque no lo sabías, pero tienes que compensar esa oración, tienes que compensar ese ayuno, o has cometido has provocado algún daño para los demás y no sabías que te tocaba, por ejemplo, indemnizarlo. El hecho de no saberlo te exime de responsabilidad, pero no te quita la carga de compensarlo y ayudar a las personas que has perjudicado. Hermano Tawfiq, nos queda un minuto antes de pasar a la pausa. Simplemente como introducción, inshallah, a un tema que quizá vayamos expandiendo poco a poco, que es el tema de las fuentes de la jurisprudencia islámica, Masadir Tashri'a, por así decirlo. ¿Cuáles son principalmente, con una definición muy escueta de cada uno? Sí, la grandeza de esta umma, de esta nación, es que su religión es una religión del libro. Esto es importantísimo a la hora de tratar no solamente la jurisprudencia, sino todo el Islam. Somos la religión del libro. Nuestro Islam ha empezado con Iqra, con el libro. Esta relación con el libro, pues incluso ha marcado toda la civilización en todos los campos del saber. De ahí, a la hora de legislar o a la hora de tratar estos temas en el campo de la jurisprudencia, incluso en el campo de los fundamentos de este derecho, pues tenemos este libro en cuenta, sobre todo el libro de Allah subhanahu wa ta'ala por excelencia, que es su palabra. Y luego, pues, lo que ha practicado, lo que ha interpretado nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam, la sunna, ¿no? La sunna de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Eso es por excelencia. El libro de Allah subhanahu wa ta'ala, número uno, y dos, la auténtica sunna de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam son las fuentes por excelencia, por todo el acuerdo y el consenso de toda la umma de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y de ahí, pues, tenemos, a la hora de interpretar estos dos, hay que utilizar el intelecto. El aql, de una manera genérica, es de cómo entender estos textos, llevarlos a cabo, y de ahí, pues, entre el texto y la causa o el asunto, vienen, pues, un esfuerzo intelectual a base de donde los sahaba al principio han estado de acuerdo, hay un consenso de estos nobles compañeros, lo que llaman el ijma', y después, pues, hay temas que novedosos o incluso han pasado, no están explícitos en el Corán o la Sunna. Hay que hacer una lectura analógica, pues hay una base de una alía o de un hadith, hay un asunto, y pues hacer esta analogía, lo que llaman el qiyas. Estos son los cuatro que han gozado de cierto acuerdo y casi todo un consenso. Y luego tenemos los masadir, las fuentes, que hay cierto debate, a veces verbal, a veces intelectual, a veces jurídico, aunque al fin y al cabo hoy nosotros que estamos ya en el siglo, pues, 15 de la Híjra o del 21 de lo que es el gregoriano cristiano, más o menos todo este legado de estas fuentes de cada escuela, que son de la escuela Hanafi o de la escuela Maliki o de la Shafi'i, para nosotros es una gran riqueza, y no hay más remedio hoy al mujtahid o al faqih o al sabio de tener en cuenta todos estos, digamos, fuentes, porque como dicen nuestros sabios, sin una máxima famosa, que los textos del Corán y la Sunna sabemos cuántos son, más o menos limitados, pero cada día surgen asuntos, novedades. De ahí, pues, estas fuentes
la verdad son una gran riqueza, un legado que ha aportado a la humanidad, no solamente a la cultura islámica. Es decir, los textos sagrados son finitos, son contables, mientras que los casos y las novedades y las diferentes circunstancias... de manera literal, aunque su significado es ilimitado. Por supuesto, eso sí. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala, solo Él conoce la interpretación plena de todos esos textos sagrados. Nos vamos a una breve pausa y volvemos, inshallah, enseguida en Consultas Islámicas. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب والإخلاص أمسينا على فطرة الإسلام. Estoy complacido con Allah como Señor. اللهم عافني في بدني. Oh Allah, te pido conocimiento beneficioso. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Oh Allah, creador de los cielos y de la tierra, conocedor de lo oculto y de lo manifiesto, Señor y soberano de todo cuanto existe, atestiguo que no hay divinidad excepto tú. Me refugio en ti del mal que hay en mí mismo, del mal de Satanás y de su invitación al politeísmo y de cometer faltas contra mí mismo o contra otro musulmán. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Oh Allah, te pido conocimiento beneficioso, buen sustento y obras que sean aceptadas. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh Allah, tú eres mi Señor, no existe divinidad excepto tú. Tú me has creado y yo soy tu siervo. Soy lo más fiel que puedo a mi compromiso y a la promesa que te hice. Me refugio en ti del mal que he hecho. Reconozco la gracia que me has concedido y reconozco mis pecados. Perdóname, pues nadie perdona los pecados, sino solo tú. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Luego pide bendiciones para el profeta, que la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Estas oraciones por el profeta deben decirse 10 veces. Estoy complacido con Allah como Señor. Oh Allah, te pido conocimiento beneficioso. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. في ساحة للعلم كنا نلتقي والحب Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenidos de nuevo a Consultas Islámicas. Si quieren enviarnos sus preguntas, como siempre, tienen dos opciones. Tienen el email consultas@cordobainternacional.com y tienen la página de Consultas Islámicas en Facebook que aparece en pantalla. Karima nos plantea una pregunta bastante triste, la verdad. Dice, Assalamu alaikum, se trata de una consulta urgente. Dice que su padre sufre un cáncer muy agresivo y está en un estado muy avanzado, tanto que el doctor dice que no le queda mucho tiempo de vida, porque nos dice es un cáncer ya terminal. Entonces nos plantea la pregunta siguiente. Dice, le comentan la posibilidad de que en algún momento sea necesario ponerle un sedante para dormirlo, y mi consulta es en relación a esto último. ¿No es permisible en el Islam dormir a alguien por completo para que se duerma definitivamente? Dice que está relacionado con la shahada, con hacer el dhikr a la hora de pues dejar esta vida, que Allah subhanahu wa ta'ala pues esté con esta familia. Lo mismo digo, que Allah subhanahu wa ta'ala esté con ellos, es de las fuerzas, ¿no?, para afrontar esta situación difícil, y que Allah subhanahu wa ta'ala alivie a su padre y alivie a toda aquella persona enferma, ¿no?, y que Allah subhanahu wa ta'ala sane y cure a todos los que están pasando por algún bache de salud y alguna enfermedad. Tenemos que diferenciar entre dos aspectos jurídicamente: el aspecto de la sedación, que es el tahdir o el teskin, ¿no?, lo que son sedantes que se utilizan como un tratamiento paliativo en los aliviar el dolor, ¿no? Sí. Normalmente las personas que tienen un cáncer terminal y una metástasis en todo el cuerpo pues sufren un dolor muy intenso, y con los analgésicos o los calmantes normales pues no les hacen efecto. Entonces están obligados los médicos, en este caso, de prescribirles ciertas sustancias como la morfina o otros derivados pues para calmarle ese dolor, pero tiene un efecto sedante, una sedación que llega prácticamente a una anestesia general, que está prácticamente dormido, no tiene conciencia, no puede hablar, articular bien las palabras, no es consciente de quien le rodea al 100%, etcétera. Y lógicamente, como le preocupa a ella, como está en su fase terminal, es importante que en nuestros últimos momentos estemos en constante recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala, pronunciando shahada, pronunciando el nombre de Allah, pronunciando kalimat al-tawhid, ¿no?, la expresión de la unicidad de Allah subhanahu wa ta'ala, para que en el momento que llegue la hora final y nuestra hora final, la muerte, pues inshallah que sea nuestras últimas palabras el reconocimiento a la divinidad de Allah subhanahu wa ta'ala o la recitación del Sagrado Corán. No hablamos de la eutanasia. La eutanasia es, digamos, provocar la muerte para que esa persona se alivie. Eso islámicamente no está permitido, pero la sedación sí está permitida. Y entonces, antes de aplicárselo, que pronuncie inshallah ta'ala shahada con la ayuda de alguien que esté en su presencia, ella o algún otro familiar, y que aquella persona que esté con él siempre esté en constante
recuerdo, haciendo el dhikr, haciendo el shahada y recitando el Sagrado Corán para que le cuente, inshallah ta'ala, y esté también escuchando la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Antes de aplicarle la sedación, que él mismo pronuncie en shahada, y una vez que se lo apliquen, lógicamente va a estar prácticamente inconsciente, pero es necesario porque aguantar ese dolor es prácticamente difícil, y lo mínimo que se le puede ofrecer, digamos, es ese pequeño alivio, siempre y cuando no digamos, provoque la muerte, o sea, inducente, no induzca a la muerte o a terminarle la vida. Barakallahu fik. Nos pregunta Zuhair lo siguiente, dice: Salam alaikum, mi madre tiene un dinero que le prestó su abuela y nos pregunta si se puede quedar con ese dinero o lo debe dar en limosna o sadaqa, sabiendo que los herederos de su abuela le han perdonado a su madre, es decir, le han permitido quedarse con ese dinero. Al principio, pues las deudas hay que, digamos, devolverlas a su propia gente. En el caso que ella, pues, tiene el perdón de los hermanos, pues queda exenta, y lo mejor, pues ella ya es su dinero, si ella quiere, pues darlo como limosna, sería muy loable también. Pero no incurre en nada ilícito teniendo. En este caso, el perdón, digamos, de los familiares, en este caso, pues queda exenta, inshallah. Barakallahu fik. Nos plantea Hajar la siguiente pregunta, dice: ¿hasta qué punto debe una mujer ser paciente con su marido si éste pues sale de fiesta, se emborracha, le es infiel y un largo, etcétera? Y si no puedes ser paciente y quieres el divorcio, ¿Allah te va a castigar por ello? ¿Serías una mala mujer, una mala esposa en este caso? Lamentablemente esto responde a ese imaginario popular que hemos intentado aclarar más de una vez en este espacio respecto al tema tabú del divorcio, ¿no? Muchas mujeres musulmanas lamentablemente piensan que el tema del divorcio es una alternativa intocable, una puerta a la cual nunca hay que acercarse, pase lo que pase y bajo cualquier circunstancia. Y aquí la pregunta de la hermana refleja, digamos, una situación muy crítica. Una mujer debe de aguantar o debe de tener paciencia hasta el punto de ayudar a su marido a que reflexione, recapacite y rectifique la situación, dándole, digamos, la oportunidad, porque todos tenemos esa oportunidad. Una persona que se ha desviado del camino está llevando a cabo actos que son ilícitos religiosamente, inmorales, está consumiendo sustancias ilícitas, está tomando alcohol, drogas, sale de fiesta siendo una persona casada, le es infiel, por lo tanto comete adulterio. Entonces es una persona sumergida en el kaba'ir, claramente, con la cual no puedes compartir una vida digna, no puedes compartir unos valores de matrimonio, no puedes compartir unos valores de educación, un proyecto de futuro, no puedes ser un buen padre, etc. Pero todos tenemos derecho a una oportunidad, a rectificar, todos podemos caer en el error, etc. Su paciencia tiene que estar ligada, digamos, a un tiempo lógico, acorde a sus capacidades y sus circunstancias, de ayudarla a que recapacite, reflexione y llegar a corregir esa situación. En el momento que no, por supuesto tiene el derecho de divorciarse, y tiene que divorciarse en este caso porque no es una persona apta para que comparta con ella su vida y sus valores. Una persona ni reza ni cumple con sus obligaciones, sus pilares del Islam, y más allá de eso incurre en faltas graves y pecados capitales que son impropios de los musulmanes y impropios de personas decentes. Por supuesto tiene el derecho islámicamente al divorcio, y Allah subhanahu wa ta'ala en ningún momento le puede castigar por recurrir a una alternativa y un derecho que él digamos permitió como una solución para este tipo de casos precisamente. Si no recurrimos al divorcio en estas situaciones, ¿en qué situaciones vamos a recurrir a la alternativa? Es muy triste como ese imaginario del que hablas, que es más bien cultural más que religioso, ni mucho menos, pues hace que muchas mujeres sienten esta culpabilidad incluso al ser las víctimas, ¿no? Son víctimas o dobles víctimas de esa situación. Ella nos dice un largo, etcétera, es decir, a lo mejor ahí entra abusos, maltratos, o sea, muchísimas cosas. Entonces,
decir algo acerca de esto, acerca de esta Un situación consejo cultural claro que a las hermanas que es muy grave. no pueden permitir este tipo de situaciones. Hemos insistido muchísimas veces que la perspectiva o la filosofía del matrimonio en el Islam es la felicidad, es la armonía, es la tranquilidad, es el refugio, es la misericordia y el afecto, el amor. Entonces, cuando no están presentes estos valores en una relación de matrimonio, hay que replantearse esa situación a través de la conciliación, la reconciliación, a través de hablar, a través de recurrir a la ayuda de los profesionales, de los asesores sociales, psicólogos, ayuda familiares, religiosos, si hay problemas, ¿no? Intentar solventar incompatibilidades. Pero en el momento que es complicado o es prácticamente imposible llevar a cabo una relación de matrimonio, no hay que sufrir, no hay que condenarse al sufrimiento, no hay que condenarse al fracaso, sobre todo y antes de tener hijos, incluso cuando hay hijos, porque nos condenamos todos al fracaso y al sufrimiento, sí. Y ese no es el objetivo del matrimonio en el Islam. Todo lo contrario, tenemos que buscar nuestra felicidad y en el momento que no funcione, alhamdulillah, tenemos la alternativa que es lícita, que implica unos derechos y unas obligaciones, que tiene unas pautas legítimas y tiene unas pautas también legales y administrativas y siempre tiene que reinar entre nosotros el bien. Barakallahu, pautas legales, pasos legales como el que están viendo en pantalla, que es el teléfono contra la violencia de género, que pueden llamar al 016 y ese teléfono no deja ningún rastro en el registro de llamadas y son situaciones muy severas, muy serias que hay que tomarlas muy en serio también. Nos pregunta Rachel lo siguiente, dice: Salamu alaikum, si entro a una mezquita a rezar y luego otra vez vuelvo, es decir, sale de la mezquita y vuelve a entrar para rezar, una oración obligatoria, nos pregunta si son también necesarias las dos rakats de Tahiyyat al-Masjid, la llamada saludo de la mezquita, ¿no? Necesaria no es en el caso que lo que es el Tahiyyatul al-Masjid, esta oración del saludo a la mezquita, en su juicio legal es un acto que es recomendable, como bien hemos explicado el apartado del mustahab o el mandub. Un gesto hacia la mezquita, ¿no? Sí, un gesto hacia la mezquita. Teniendo este juicio que es mustahab o mandub, lo que es Tahiyyatul al-Masjid en sí misma, pues si lo hemos hecho una vez ya es suficiente. Pero si lo vamos a repetir no pasa nada. Sí. Y nos pregunta, dice, si están rezando, ¿me meto directamente en el rezo y luego después cuando terminen rezos las dos rakats? No, en este caso no hace falta porque el saludo a esta mezquita se ha hecho. Da igual si es por un acto que es recomendable o un acto que es obligatorio. Sí. Se trata de saludar a esta mezquita. Entonces el saludo ya se ha hecho con esta salat obligatoria. Ya se ha hecho. Es decir, falta después hacer otra Tahiyyat al-Masjid. Sí, es decir, al entrar a la mezquita, pues llevar a cabo unas rakats, sean obligatorias o no. Hermano Mohamed Said, sí, hay que tener en cuenta el contexto del hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que dice que aquella persona que entra a la mezquita antes de que se siente que rece. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. Por lo tanto, aquella persona que no entra a sentarse y a quedarse en la mezquita, pero directamente entra a rezar, está exento de esta recomendación profética, porque de entrada su intención no es instalarse, o aquella persona que está de paso también, que ha entrado a la mezquita para recoger algo. Hay algunos hermanos, por ejemplo, que se olvidan de su móvil o que quieren entrar a coger un libro o un ejemplar del Corán, y en el momento de entrar, pues piensa que por el hecho de haber entrado le corresponde una Tahiyyat al-Masjid, reza y luego sale, y si le toca otra vez entrar, pues va a rezar. No, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice aquella persona que va a entrar ahí para sentarse. Entonces, como recomendación, como etiqueta, ¿no? Respecto a ese lugar sagrado, siempre que entramos esa entrada tiene que estar ligada con el rezo. Pero si de entrada vas y te incorporas a una oración ya en marcha, tú has entrado a rezar, no te has sentado, por lo tanto te eximes de la sunnía de Tahiyyat al-Masjid, y luego una vez terminas ya se te permite instalarte, seguir sentado, leer el Corán, estar, digamos, conversando, etcétera,
hasta que salgas y vuelvas a entrar otra vez para una intención de instalarte ahí también o estar un rato. Sí, ¿y cómo se interrumpe esa Tahiyyat al-Masjid? Es decir, yo he entrado a la mezquita, he empezado esos dos rakas, 2 unidades de rezo, como saluda a la mezquita, y de repente empieza la iqama para rezar, pues sea el Dhuhr, el Asr o cualquier rezo obligatorio. ¿Cómo lo interrumpo? Sí, aquí tenemos el hadith auténtico de nuestro amado y querido mensajero sallallahu alaihi wasallam. Idha uqimatus salatu fala salata illa lil maktuba. Cuando se establece la salat obligatoria, solamente hay que hacerla obligatoria. Pero nuestros sabios han tenido más o menos las circunstancias. Si tú entras y has hecho tahiyyat al-masjid, estos rezos recomendables, y estás ya al final, pues termina, no pasa nada, porque vas a conseguir, inshallah, la obligatoria. Pero si acabas de empezar y se ha establecido la salat obligatoria, ahí, en este momento, sí debes cumplir el hadith, pues hay que terminar con esta tahiyyat al-masjid. Nuestros sabios, salir directamente es una opinión, y otra opinión, incluso puedes hacer el taslim. Sí. Las dos son válidas. ¿No hay una opinión que lo limita en la raka, es decir, antes o después de hacer la raka? No, lo que ha mencionado el Imam Tawfiq, si estás terminando, es aconsejable cumplirlo, ya que te faltan, digamos, poco tiempo para terminarlo y te va a dar tiempo a incorporarte. O si estás recitando, por ejemplo, una sura, pues procurar terminarla para no interrumpir la oración. Pero la opinión de los sabios que dicen que ni siquiera hace falta el taslim, automáticamente, una vez que se establece la oración obligatoria, se invalida, ¿no? Aquí el hukm, tahiyyat al-masjid, aquí digamos el juicio para el saludo de la mezquita es la nulidad, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Idha uqimatis salah fala salata illa al-maktuba", por lo tanto queda nula y no hace falta ni siquiera el taslim. Otros dicen, pues preservando la sacralidad del Sagrado Corán y también teniendo en cuenta el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, nos salimos de la oración a través del taslim para no interrumpirla de manera brusca, hacer el taslim. Si estamos en el inicio, si ya nos falta, digamos, una sajda y el tashahhud, por ejemplo, que son cuestiones de segundos, nos da tiempo a incorporarnos, es recomendable terminarlo y no interrumpirlo. Nos pregunta una hermana acerca de su acta matrimonial. Dice que se han casado por el registro civil y que solo tenían presente un testigo y que la boda, inshallah, va a ser dentro de poco, es inminente. Dice si es válido o no ese acta, ¿no?, matrimonial. Varias cuestiones. El primero es un acta civil, no es un acta religiosa, por lo tanto aquí el registro civil o registro administrativo cumple con el objetivo, ¿no? El tema de los testigos no es uno de los pilares ni una de las condiciones, existiendo la divergencia entre las escuelas jurídicas, y su papel, digamos, primordial o el objetivo de los testigos es dejar constancia de ese acta matrimonial y al mismo tiempo que sirva de anuncio y publicación, que es lo que denominamos el ishar y el i'lan. Que corra la voz. Que corra la voz. Pero esto se cumple con el tema de registro administrativo, queda registrado oficialmente, entonces documentado. En el caso de que haya, ¿por qué el ishar y por qué el ishhad? Pues para en los momentos de litigio, de desacuerdos, en el momento de herencia, el momento de muerte, el momento de divorcio, pues implica derechos y obligaciones. Entonces, ¿cómo salvaguardamos esos derechos y obligaciones? Pues a través de ese registro o esa publicación o esos testigos. Sí. Esta misión o este objetivo ya está cumplido con el tema de registro administrativo. Y luego con la boda también. Y luego con la boda. Pero de todas maneras recomendamos a estos hermanos, una vez, inshallah, que tengan el tiempo suficiente, que convalidan o que hagan una acta matrimonial islámica en un centro homologado, porque también les ayuda en el momento de aplicar, ¿no?, los reglamentos. El reglamento, digamos, islámico respecto a la cuestión del código de familia, en el caso de la herencia, divorcio, etcétera. Y así tengan las dos actas, inshallah ta'ala, que es más correcto.
Maclofi, que por último, ya que nos queda poco tiempo, nos pregunta una hermana, dice: Assalamu alaikum wa rahmatullah, soy una hermana divorciada con 2 hijos y quería saber si está permitido que trabaje en un restaurante fregando platos, ya que, como bien sabéis, hay copas de alcohol y platos con carne porcina, etcétera, si le es permitido ese tipo de trabajos. Dice que su situación es muy mala, por lo que necesita trabajar. Sí, lo mejor, lo adecuado es encontrar un trabajo acorde a sus creencias, a sus prácticas religiosas, donde todo es compatible con estas creencias. Esto quiere decir que es un trabajo donde no va a tener contacto o manipulación de productos porcinos o alcohólicos. Esto sería lo ideal, pero también hay que tener en cuenta nuestras circunstancias. Si ella se encuentra en unas circunstancias bastante complicadas, pues en este caso, pues que tenga este trabajo, pero con la intención, inshallah, de buscar, seguir buscando y pidiendo a Allah subhanahu wa ta'ala que un día pues encontrará otro trabajo acorde, inshallah, a sus creencias, y así tendrá pues la conciencia tranquila, inshallah. Inshallah, hermano José, ¿lo que añadir? De alguna manera su trabajo no implica un contacto directo porque lógicamente al encargarse simplemente de lavar los platos y copas, que utilice algún aislante, algún... Sí, guantes, normalmente se lleva utilizan guantes, sí. etcétera. Entonces no va a tener un contacto directo con esas sustancias, pero sí la actividad del lugar donde trabaja está basada sobre la venta de esos productos, aunque no en su totalidad, sino parte de ella, porque en un restaurante se va a servir de todo, pero lógicamente aquí nuestra circunstancia en gran porcentaje pues se basa sobre la venta del alcohol y de productos porcinos, etcétera. No es lo ideal, pero teniendo en cuenta su situación puede ser algo provisional, inshallah ta'ala, hasta que tenga otra salida, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que le facilite sus asuntos. Amén, eso pedimos, inshallah. Simplemente dar las gracias ahora que hemos llegado al final del tiempo que tenemos para hoy. Dar las gracias a ambos, a Mohamed Said, muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias por todo, y a ustedes gracias por habernos seguido. Inshallah nos vemos muy pronto aquí en Consultas Islámicas. Assalamu alaikum, que la paz y las bendiciones de Allah sean con todos ustedes. ركبنا نسعى إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا ومعلمات كم أضأن مشاعلا